Nunca en mis 72 años de vida imaginé que estaría sentada aquí, compartiendo la traición más profunda que he vivido, no de un extraño, sino de mi propia sangre. Me siento extraña, vulnerable, como si estuviera abriendo una herida recién cerrada para que todos la vean. Pero, ¿saben? Hay algo liberador en ello, en soltar lo que por tanto tiempo me carcomió por dentro. Mi nombre es Elena Rodríguez, y esta es la historia del día en que me di cuenta de que mi hija me había borrado de su vida y de lo que hice al respecto. Era viernes por la noche. Recuerdo la luz tenue de mi sala, el silencio pesado, roto solo por el pitido de mi celular. Me había preparado para una noche tranquila por entonces. Las primeras fotos en Instagram empezaron a aparecer una tras otra, como puñales directos a mi corazón, cada imagen más dolorosa que la anterior. Ahí estaba mi hija Laura, radiante, abrazando a su prometido, Martín. La sonrisa en su rostro, la felicidad en sus ojos, todo brillaba. Why our dear. Ellos, todos mis conocidos, mis vecinos, incluso la señora del mercado que apenas me saluda, todos celebrando el compromiso de mi hija, todos brindando por su felicidad. Y yo, su madre, viendo todo desde mi teléfono como una espectadora invisible, una extraña. Madre, es solo una cena íntima. No necesitas molestarte. Esas fueron las palabras exactas que mi hija me había escrito días antes cuando le pregunté sobre la fiesta de compromiso que estaba organizando. Solo una cena íntima, repetí en voz alta en mi sala vacía, donde solo las fotografías de mi familia me hacían compañía. Los rostros sonrientes del pasado que ahora parecían burlarse de mí. ¿No necesitas molestarte? ¿Desde cuándo ser madre se había convertido en una molestia? ¿Desde cuándo traerla al mundo, enseñarle a caminar, a hablar, a ser la mujer que es hoy, significaba que yo era una carga que debía evitar? En esas fotos había más de 50 personas, había música, decoración elaborada, un pastel enorme con sus nombres. Grabados había todo, menos la única persona que debería estar ahí, en yo, su madre. Cada imagen que aparecía en mi pantalla era como una puñalada helada. Ahí estaba mi hermana, Patricia, alzando una copa de champán, mi propia hermana, sabiendo la verdad, siendo cómplice del engaño, brindando por la felicidad de mi hija, mientras yo me enteraba por las redes sociales. Y ahí estaba mi nieta, Andrea, sonriendo junto a su madre, mi Laura, que me había mentido descaradamente. Solo una cena íntima. Repetí otra vez, sintiendo como la bilis me subía por la garganta. Las lágrimas empezaron a caer sobre la pantalla del teléfono, empañando las caras felices de todos los que habían sido dignos de la invitación. Todos menos yo. Todos menos la mujer que se había partido en dos para que esa niña pudiera tener todo lo que necesitaba. Me levanté del sofá donde había estado sentada los últimos 20 minutos, paralizada por la traición. Mis piernas temblaron no por la edad, sino por la rabia. Contenida. Una furia fría que empezaba a crecer en mi pecho. Caminé hacia la ventana de mi apartamento, ese mismo apartamento que había comprado con tanto esfuerzo después del divorcio, ese refugio donde pensé que siempre sería bienvenida por mi familia. Pero ahora me daba cuenta de que para mi hija yo solo era una molestia, una anciana que no necesitaba estar presente en los momentos importantes de su vida. Tomé mi teléfono otra vez y revisé nuestras conversaciones de los últimos meses. Estaban mis mensajes preguntando por la fecha del compromiso, ofreciéndome ayuda, sugiriendo lugares, detalles, flores. Y ahí estaban sus respuestas secas, cortantes, siempre evadiendo dar información concreta. Ya te aviso, mami. Todavía no está decidido, es algo muy simple.
mentira tras mentira tras mentira. Mientras yo vivía esperando ese momento, ella ya había decidido que yo no formaría parte de él. La historia se repetía una vez más, como cuando se graduó de la universidad y la fiesta fue solo para compañeros de clase, como cuando consiguió su primer trabajo y la celebración fue solo entre amigos, como cuando cumplió 40 años y la reunión fue algo muy familiar. Pero al parecer, yo no era familia suficiente. Siempre había una excusa, siempre había una razón para dejarme fuera. Y yo, como una tonta, siempre creía que la próxima vez sería diferente. Pero esta vez dolía más, mucho más, porque era su compromiso, el anuncio de que había encontrado al amor de su vida. Why, yo Kula. Había amado incondicionalmente desde el día que nació, no merecía estar ahí para verla brillar. No merecía ser parte de su alegría, de su nueva etapa, de su futuro. Era solo una molestia, una obligación incómoda que prefería evitar. Volví a mirar las fotos, esta vez con más detalle. Reconocí a cada persona. Recordé cuántas veces habían estado en mi casa, cuántas veces les había preparado comida, cuántas veces habían sido parte de mi vida. Y ahora todos ellos sabían algo que yo no sabía. Habían vivido algo que yo no pude vivir. Todos habían sido testigos de la felicidad de mi hija mientras yo me enteraba por las redes sociales como una extraña. El teléfono siguió sonando con notificaciones, más fotos, más videos, más pruebas de que mi hija había decidido que yo no era importante en su vida. Cada ping del celular era como un martillo golpeando mi corazón. Cada imagen nueva era una confirmación de que para ella yo era prescindible, una madre que se podía descartar sin consecuencia. Sin culpa, sin remordimiento, mis manos temblaron mientras seguía desplazándome por las fotos. Ahí estaba el centro de mesa, que yo había sugerido hace 2 meses. Esas flores que le había recomendado cuando me preguntó casualmente sobre decoración. Ahí estaba el vestido que habíamos visto juntas en el centro comercial. El mismo que me había dicho, no me convence mamá, pero lo había comprado, lo había usado, se había visto hermosa en él, solo que yo no estuve ahí para verla brillar en persona. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Organizando esta mentira. Me di cuenta de que cada pregunta mía había sido una molestia. Cada ofrecimiento de ayuda había sido una intrusión. Mientras yo soñaba con ser parte de su felicidad, ella estaba calculando cómo mantenerme fuera de ella. Mientras yo me emocionaba pensando en el día, ella estaba decidiendo que ese día no me necesitaba. Recordé la última vez que la vi hace una semana. Había venido a visitarme con Andrea, mi nieta. Había tomado café, habíamos charlado sobre todo y nada. Yo había mencionado el compromiso otra vez. Había preguntado si necesitaba algo, si podía ayudar en algo. No te preocupes, mamá, ya está todo controlado, me había dicho con esa sonrisa que ahora entendía era falsa. Ya estaba todo controlado. Sí, controlado para que yo no fuera parte de nada. Andrea tampoco había dicho nada, mi nieta de 19 años. La única que siempre había sido honesta conmigo, la única que nunca me había mentido, también había guardado el secreto. También había sido parte de esta conspiración para mantenerme fuera. Eso dolía casi tanto como la traición de Laura, porque Andrea siempre había sido mi aliada, mi confidant, mi razón para sonreír cuando todo se ponía gris. Miré hacia la mesa del comedor, donde todavía estaban las tazas de café que habíamos usado esa tarde. 3 tazas, 3 mujeres de 3 generaciones diferentes. Yo pensando que éramos un equipo, que éramos familia. Ella sabiendo que yo era la que
sobraba, la que no iba a ser invitada, la que no iba a ser parte de la celebración más importante de Laura en años. El apartamento se sintió más vacío que nunca. Las paredes que una vez estuvieron llenas de risas de mis hijas, de mis netos, de mi familia, ahora solo me devolvían el eco de mi propia respiración entrecortada. Los muebles que había comprado pensando en las reuniones familiares, en las cenas de domingo, en los cumpleaños, ahora parecían testigos mudos de mi soledad. Kemen Heishia, la cocina, donde todavía tenía la lista de la compra que había hecho pensando en preparar algo especial para después del compromiso. Había planeado invitar a Laura y a Martín a cenar. Quería conocer mejor a mi futuro yerno. Quería celebrar con ellos en la intimidad. Pero ahora esa lista se veía patética. Un recordatorio de lo tonta que había sido al creer que me necesitaban. Tomé el papel y lo arrugué en mis manos. Tenía 68 años cuando me divorcié, pensando que lo peor había pasado que la traición. De mi esposo había sido la herida más profunda que podía recibir, pero me equivoqué. Esto dolía más, mucho más, porque de un esposo uno puede divorciarse, pero de una hija no. De una hija que te desecha como si fueras un mueble viejo, como si fueras un estorbo, como si fueras cualquier cosa menos la mujer que le dio la vida. Volví a la sala y me dejé caer en el sofá nuevamente. El teléfono seguía ahí, mostrando la felicidad de otros, mientras yo me ahogaba en mi propia tristeza. Cerré los ojos intenté recordar cuándo había comenzado todo esto, cuando mi hija había decidido que yo era prescindible, cuando había dejado de ser la mamá que la consolaba y me había convertido en la molestia que había que evitar. Pero por más que trataba, no podía encontrar el momento exacto. Había sido gradual, sutil, como cuando el cabello se vuelve gris sin que te des cuenta. Un día te miras al espejo y ya no eres la misma. Un día tu hija te mira y ya no eres la madre que necesita, sino la carga que cerré los ojos y dejé que los recuerdos me llevaran atrás en el tiempo, cuando Laura era apenas una niña de 5 años corriendo por este mismo apartamento. Recordé sus bracitos rodeando mi cuello cada mañana, susurrándome a mami, te amo, antes de irse al jardín de infantes. Recordé sus lágrimas cuando se lastimaba una rodilla y solo yo podía curarla con un beso. Recordé las noches en que tenía pesadillas y se metía en mi cama, buscando el calor y la seguridad que solo una madre. Pueri Dar era una niña tan dulce, tan cariñosa, siempre pegada a mis faldas, siempre queriendo ayudarme en la cocina, siempre preguntando, ¿puedo hacerlo contigo, mami? Cuando su padre nos abandonó, cuando Laura tenía apenas 8 años, ella fue mi fortaleza. No te preocupes, mami, yo te voy a cuidar, me decía, con esa seriedad que solo tienen los niños que maduran demasiado rápido, y cumplió su promesa durante años. Me cuidó, me consoló, fue mi compañera en las noches largas y frías. Recordé las madrugadas trabajando doble turno en el hospital para poder pagarle el colegio privado que tanto quería. Recordé sacrificar mis propios sueños, mis propias necesidades, para que ella pudiera tener todo lo que yo no había tenido. Vendí el auto que tanto me gustaba para comprarle la computadora que necesitaba para la universidad. Cancelé mi viaje a Europa, ese sueño que había guardado por años, para poder pagarle los libros y materiales de estudio. Pero en ese entonces no me dolía. Contrario, me llenaba de orgullo ver cómo crecía, cómo se convertía en una mujer inteligente y capaz. Cada sacrificio valía la pena cuando la veía graduarse con honores, cuando conseguía ese trabajo que tanto había deseado, cuando me presentaba a sus amigas diciendo, Ann, ¿esta es mi mamá?
la mujer más fuerte del mundo. Esas palabras hacían que todo el cansancio, toda la soledad, toda la renuncia valiera la pena. ¿Cuándo cambió todo? Cuando dejé de ser la mujer más fuerte del mundo para convertirme en la molestia que no necesita venir. Traté de recordar las señales, esos pequeños cambios que tal vez no supe ver en su momento, tal vez cuando empezó a trabajar y ya no necesitaba mi ayuda económica. Tal vez cuando conoció a Martín y encontró en él lo que antes buscaba en mí, tal vez cuando se mudó a su propio apartamento y ya no necesitaba mi refugio. Recordé la primera vez que sintió vergüenza de mí. Fue hace 3 años, en una cena con sus compañeros de trabajo. Yo había llegado directamente del hospital, todavía con el uniforme puesto, cansada después de un turno de 12 horas. Laura me miró con esos ojos que ya no me veían como su heroína, sino como una mujer mayor que no encajaba en su nuevo mundo. «Mamá, no podrías haberte cambiado», me susurró cuando fuimos al baño. Esa noche entendí que ya no era la madre de la que se sentía orgullosa, sino la madre de la que se avergonzaba. Desde entonces, las invitaciones fueron cada vez menos frecuentes. Es que son personas muy diferentes. «A ti, mamá», me decía cuando preguntaba por qué ya no me incluía en sus planes. «No creo que te sientas cómoda», como si ella supiera mejor que yo dónde me sentiría cómoda, como si después de 72 años de vida yo no supiera relacionarme con las personas, como si mi educación, mi experiencia, mi sabiduría no fueran suficientes para su nuevo círculo social. Abrí los ojos y volví a mirar las fotos del compromiso. Ahí estaba Martín, ese joven de 35 años que había conquistado el corazón de mi hija. Hombre educado, con buen trabajo, de buena familia, exactamente el tipo de hombre que yo había soñado para Laura, pero desde el primer día que lo conocí, sentí que me veía como un obstáculo, como algo que tenía que tolerar para estar con ella. Recordé la primera vez que vino a cenar a casa. Yo había preparado su comida favorita, había puesto la mesa con mis mejores platos, había intentado lucir mi mejor versión. Pero durante toda la cena sentí su mirada evaluándome, juzgándome, clasificándome. No era hostil, era peor que eso, era indiferente. Para él, yo era simplemente la madre mayor de su novia, alguien irrelevante en la ecuación de su futuro juntos. Y Laura lo notó. Notó cómo Martín se aburría con mis historias, cómo miraba el reloj cuando yo hablaba, cómo cambiaba de tema cuando yo trataba de participar en la conversación. Y en lugar de defenderme, en lugar de hacerle entender que yo era importante para ella, Laura comenzó a limitarme. «Mamá, no cuentes esa historia otra vez». «Mamá, creo que Martín no está interesado en eso». «Mamá, mejor vamos a hablar de otra cosa». Poco a poco me fui convirtiendo en una versión censurada de mí misma cuando estaba con ellos. Medía cada palabra, cada historia, cada comentario para no incomodar a Martín, para no avergonzar a Laura. Me convertí en una extraña en mi propia casa, en una actriz representando el papel de la madre perfecta que no molesta, que no opina, que no existe demasiado. Pero ni siquiera eso fue suficiente, porque aquí estaba, viendo las fotos de su compromiso desde la distancia, confirmando que todos mis esfuerzos por ser la madre que ellos querían habían sido inútiles. Al final no importaba cuánto me callara, cuánto me adaptara, cuánto desapareciera. Para ellos, la mejor versión de mí era la que no estaba presente. Miré hacia la repisa donde tenían sus fotos de la infancia. Ahí estaba Laura a los 10 años abrazándome después de su primera presentación de ballet. Ahí estaba a los 15, el día de su
Graduación de secundaria, besándome la mejilla mientras yo lloraba de orgullo. Ahí estaba a los 20, el día que se fue a la universidad, prometiéndome que siempre seríamos las mejores amigas. ¿Qué le había pasado a esa niña? ¿Qué le había pasado a esa joven que me juraba que yo era la persona más importante de su vida? Cuando había decidido que nuestro amor era algo de lo que tenía que liberarse, cuando había concluido que ser mi hija era una carga demasiado pesada de llevar. Volvió a sonar otra notificación, otra foto, otro recordatorio de mi exclusión. Esta vez era un video de Laura pronunciando un discurso, agradeciendo a todos los presentes por acompañarlos en ese momento tan especial. Subí el volumen para escuchar sus palabras, esperando, deseando que mencionara mi nombre, que dijera algo sobre mí, sobre la madre que no pudo estar presente, pero que estaba en su corazón. Pero Noan agradeció a Martín por elegirla. Agradeció a los amigos por el apoyo. Agradeció incluso a los organizadores del evento, pero ni una sola palabra sobre mí, ni una mención, ni un mi mamá que no pudo estar aquí, ni un desearía que mi madre estuviera presente, nada, como si yo no existiera, como si nunca hubiera sido parte de su vida. Como si su historia hubiera comenzado el día que decidió que ya no me necesitaba. Ese silencio fue más doloroso que cualquier insulto, porque confirmaba lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Para mi hija, yo había dejado de ser importante. No era que estuviera enojada conmigo, no era que hubiéramos peleado, era algo peor. Era que simplemente había decidido que su vida era mejor sin mí en ella. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Ya no podía soportar ver más fotos, más videos, más pruebas de que mi hija había decidido borrarme de su vida. Me levanté y caminé hacia mi habitación, donde guardaba todos los recuerdos de nuestra vida juntas. Abrí el armario y saqué una caja que no había tocado en meses. Una caja llena de cartas. Fotografías, dibujos que Laura me había hecho cuando era pequeña. Mis manos temblaron al abrir la primera carta. Era del Día de la Madre cuando ella tenía 7 años. Querida mami, eres la mejor mamá del mundo. Te amo más que a las estrellas. Cuando sea grande, quiero ser igual a ti. Tu hija que te ama, Laura. Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento, empañando las palabras escritas con esa letra infantil que tanto me había enternecido. Seguí revisando los recuerdos, cada uno como una. Puñalada al corazón. Ahí estaba la foto de su primer día de colegio cuando se aferró a mi pierna y no quería que me fuera. Ahí estaba el dibujo donde había pintado nuestra casa con las dos juntas en el jardín bajo un sol amarillo gigante. Ahí estaba la tarjeta de su graduación universitaria, donde escribió «Gracias, mamá, por ser mi ejemplo de fortaleza. Sin ti, nada de esto hubiera sido posible». ¿Cómo podía la misma persona que escribió esas palabras ser la que ahora me excluía de su vida? ¿Cómo? ¿Podía la niña que una vez me prometió que siempre seríamos mejores amigas ser la mujer que ahora me veía como una molestia? El contraste era tan brutal que me dolía físicamente, como si alguien me estuviera apretando el pecho con las manos. Recordé el día que me convertí en abuela. Andrea había nacido cuando Laura tenía solo 24 años. Soltera, asustada, sin saber cómo iba a criar a una bebé, yo fui quien la sostuvo durante esos primeros meses difíciles, quien se despertaba con ella en las madrugadas para cuidar a Andrew, quien le enseñó a cambiar pañales y a preparar las mamaderas. «No sé qué haría sin ti, mamá», me decía entonces con lágrimas en los ojos. «Eres mi salvación». Durante los primeros años de Andrea,
Fuimos un equipo perfecto. Yo cuidaba a la bebé mientras Laura trabajaba, la llevaba al parque los fines de semana, le cantaba canciones de cuna cuando tenía pesadillas. Andrea creció llamándome a Abu con ese cariño especial que solo tienen los nietos. Era como si la tres fuéramos una sola familia, unidas por un amor que pensé que sería eterno. Pero cuando Andrea cumplió 10 años, algo cambió. Laura comenzó a decir que yo la malcriaba demasiado, que tenía que aprender a ser más independiente. Poco a poco fue limitando el tiempo que pasábamos juntas. Andrea necesita hacer sus propias actividades, me decía cuando yo proponía llevarla al cine o al parque. No puede depender tanto de ti, mamá. ¿Depender de mí? ¿Desde cuándo el amor y la cercanía entre una abuela y su nieta se había convertido en dependencia? ¿Desde cuándo pasar tiempo conmigo era algo negativo para Andrea? Pero no dije nada porque no quería crear problemas, porque pensé que era una etapa que Laura entendería que el amor no se divide, se multiplica. Ahora, viendo las fotos del compromiso, me daba cuenta de que Andrea también había aprendido a mantenerme a distancia. Mi nieta de 19 años, que una vez me contaba todos sus secretos, ahora me trataba con esa cortesía fría que se usa. Con los extraños, nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, limitadas a preguntas sobre el colegio y respuestas monosilábicas. Saqué una fotografía donde estábamos las tres juntas, tomada hace 5 años en mi cumpleaños. Laura me abrazaba por un lado, Andrea por el otro, y yo estaba en el medio sonriendo como si fuera la mujer más feliz del mundo, y lo era. En ese momento creía que tenía todo lo que importaba a Anne: el amor de mi hija y mi nieta, la certeza de que éramos una familia. Unida, la confianza de que siempre estaríamos juntas. Pero mirando esa foto ahora, me preguntaba si ya entonces ellas estaban fingiendo, si ya entonces Laura estaba planeando cómo alejarme de su vida, si ya entonces Andrea estaba aprendiendo que demostrarme cariño era algo que molestaba a su madre. ¿Cuánto tiempo llevaban representando el papel de la familia feliz mientras secretamente esperaban poder liberarse de mí? Guardé la fotografía y cerré la caja. Ya no podía seguir torturándome con los... Ya no podía seguir comparando lo que fuimos con lo que éramos ahora. Tenía que aceptar la realidad. Para mi hija, yo había dejado de ser la madre que la salvó para convertirme en la madre que la estorbaba. Volví a la sala y me serví un vaso de agua. Mis manos seguían temblando, pero ya no era solo por la tristeza, era por la rabia, por la impotencia de haber dado todo de mí para terminar siendo tratada como si no valiera nada, por haber sacrificado mi propia felicidad para construir la suya, solo para descubrir que mi felicidad nunca había sido importante para ella. Miré hacia la ventana, donde la ciudad se extendía bajo las luces de la noche. Ahí afuera había millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, construyendo sus futuros. Y yo, Elena Rodríguez, estaba aquí, encerrada en mi apartamento, llorando por una hija que había decidido que ya no me necesitaba. Pero mientras miraba esas luces, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una pequeña llama de dignidad que había estado apagada durante años comenzó a encenderse. ¿Por qué tenía que quedarme aquí sufriendo por alguien que claramente no valoraba mi presencia? ¿Por qué tenía que seguir mendigando el amor de una hija que ya había tomado su decisión? Recordé las palabras que mi madre me había dicho antes de morir: hija, nunca ruegues por un lugar donde no te quieren. La vida es demasiado corta para gastarla en personas que no saben valorar lo que vales. En ese momento no entendí.
completamente lo que quería decir. Pero ahora, viendo mi situación, sus palabras resonaban en mi mente como una verdad absoluta. Caminé hacia mi escritorio y saqué algunos papeles que había guardado ahí durante años. Eran documentos importantes, papeles que Laura creía que conocía, pero que en realidad nunca había visto completamente. Documentos sobre propiedades, sobre inversiones, sobre la herencia que ella daba por sentada, documentos que demostraban que, aunque ella hubiera decidido que yo no era importante en su vida, yo todavía tenía control sobre algunas cosas. Durante todos estos años había mantenido esos papeles como una especie de seguro, pensando que algún día se los daría a Laura como prueba de mi amor, como la última demostración de que había trabajado toda mi vida pensando en su futuro. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez había estado viendo las cosas al revés. Tal vez era hora de empezar a trabajar para mi propio futuro. Tal vez era hora de dejar de vivir como si mi vida fuera simplemente el prólogo de la vida de mi hija. Tal vez era hora de recordar que yo también tenía sueños, que yo también merecía ser feliz, que yo también tenía derecho a vivir sin pedirle permiso a nadie. Guardé los papeles de nuevo, pero esta vez con una sensación diferente. Ya no los veía como algo que le pertenecía a Laura, sino como algo que me pertenecía a mí, como las herramientas que podía usar para construir mi propia vida, independientemente de si mi hija quería ser parte. De ella o no. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no lo miré. No quería ver más fotos. No quería saber más detalles sobre la celebración de la que había sido excluida. Por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar un poco mejor, como si hubiera tomado una decisión, aunque todavía no sabía exactamente cuál era. Me quedé despierta toda la noche mirando el techo de mi habitación, mientras una nueva determinación crecía en mi pecho. No era solo rabia, no era solo dolor, era algo más. Profundo, más poderoso. Era la certeza de que había llegado el momento de tomar las riendas de mi propia vida. A los 72 años, finalmente había entendido que no podía seguir esperando que otros me dieran el lugar que merecía. Tenía que tomarlo yo misma. Cuando salió el sol, ya tenía claro lo que iba a hacer. Me levanté, me di una ducha larga y me vestí con mi mejor ropa. No la ropa que usaba para estar cómoda en casa, sino la ropa que usaba cuando quería sentirme poderosa, el traje negro que había comprado para una ocasión especial que nunca llegó, los zapatos de tacón que hacía meses no me ponía, los aretes de perlas que mi madre me había heredado. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo vi a Elena Rodríguez, no a la madre rechazada, no a la abuela ignorada, no a la mujer mayo ere que estorbaba. Vi a la mujer que había construido una vida desde cero después de su divorcio, que había criado a una hija sola, que había trabajado durante décadas para tener seguridad. Y vi a la mujer que tenía el poder de decidir sobre su propio destino. Desayuné tranquilamente, sin prisa, saboreando cada sorbo de café como si fuera el primero en mucho tiempo. Luego tomé mi cartera y salí rumbo al banco. Tenía cosas que hacer, decisiones que tomar papeles que firmar, decisiones que cambiarían todo no solo para mí, sino para Laura también. El gerente del banco, el señor César, me recibió con la amabilidad de siempre. Lo conocía desde hacía años, desde que había abierto mi primera cuenta después del divorcio. Señora Rodríguez, ¿en qué puedo ayudarla hoy?, me preguntó con una sonrisa genuina. Qué diferente era ser tratada con respeto por un extraño que ser ignorada por mi propia hija. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento, le dije con una calma
que me sorprendió a mí misma. Y también quiero abrir una cuenta nueva solo para mí, para algunos proyectos personales que estoy planeando. César asintió profesionalmente, pero pude ver en sus ojos una pizca de curiosidad. No era común que una mujer de mi edad viniera a hacer cambios tan importantes en su situación financiera. Pasamos 2 horas revisando documentos, actualizando información, haciendo los cambios necesarios. Cada firma que ponía en esos papeles se sentía como un paso hacia la libertad. Laura había dado por sentado que heredaría todo lo que yo había construido, pero nunca se había molestado en preguntarme qué planes tenía yo para mi propio dinero, para mi propia vida. Juan, terminamos. César me preguntó si estaba segura de todos los cambios. Completamente segura, le respondí. Por primera vez en muchos años estoy completamente segura de algo. Él me extendió la mano y me felicitó por mi determinación. Es admirable ver a alguien de su edad tomar control de su futuro, me dijo. Muchas personas simplemente se conforman con lo que tienen. Salí del banco sintiéndome diferente, más liviana, más libre, como si hubiera dejado una carga pesada en esa oficina. Carmen. Por la calle principal observando a la gente que pasaba y me di cuenta de que hacía meses que no salía sola, que no caminaba por la ciudad sin un propósito específico. Siempre estaba apurada, siempre tenía que volver a casa por si Laura necesitaba algo, por si Andrea me visitaba. Pero ahora no tenía prisa. Ahora podía caminar a mi ritmo, detenerme donde quisiera, hacer lo que se me ocurriera. Entré a una cafetería que siempre había querido conocer, pero nunca había tenido tiempo de visitar. Pedí un capuchino y un trozo de torta de chocolate y me senté en una mesa junto a la ventana. Mientras tomaba mi café, observé a las personas que pasaban por la calle. Había jóvenes corriendo a sus trabajos, madres empujando carriolas, ancianos paseando tranquilamente, todos viviendo sus vidas, todos con sus propias preocupaciones, todos con sus propios sueños. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía parte de ese mundo, no como una espectadora, sino como una participante activa. Zach. Mi teléfono guay. En lugar de revisar las redes sociales, abrí el navegador y busqué algo que había estado posponiendo durante años en agencias de viajes. Siempre había querido conocer Europa, especialmente Italia. Había guardado fotos de Toscana, de la costa amalfitana, de Roma, pero siempre había una excusa. Primero era el dinero que necesitaba para Laura. Luego era que no podía viajar sola. Después era que ya estaba muy mayor para aventuras. Pero ahora, sentada en esa cafetería, con mi nuevo sentido de libertad, me di cuenta de que todas esas habían sido excusas. Tenía el dinero, tenía la salud, tenía el tiempo. Lo único que no había tenido era el permiso para vivir mi propia vida. Permiso que me daba cuenta ahora, nadie me podía dar, excepto yo misma. Llamé a la agencia de viajes más cercana y hice una cita para esa misma tarde. Quiero planear un viaje a Italia, le dije a la recepcionista. Algo especial, sin prisa, para una mujer que quiere conocer el mundo. La mujer al ocho. Lado de la línea, sonó entusiasmada. ¡Qué maravilloso!, me dijo. Tenemos paquetes perfectos para viajeros maduros que quieren experiencias auténticas. Terminé mi café y mi torta con una sonrisa en la cara. Hacía tanto tiempo que no sonreía genuinamente. Hacía tanto tiempo que no me sentía emocionada por algo que era solo mío. Pagué la cuenta y dejé una propina generosa. La mesera, una joven de la edad de Andrea, me agradeció con una sonrisa cálida. Que tenga un día maravilloso, señora May.
dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que efectivamente iba a tener un día maravilloso. Caminé hacia la agencia de viajes con pasos firmes. En el camino me detuve frente a una tienda de ropa que siempre había admirado desde afuera, pero nunca había entrado. Demasiado cara, me había dicho siempre. Demasiado joven para mí. Pero ahora, con mi nueva perspectiva, decidí entrar. La vendedora, una mujer de mediana edad muy elegante, me recibió sin prejuicios. ¿Busca algo especial? Mi. Preguntó. ¿Sí? Le respondí. Busco ropa para una mujer que va a empezar una nueva etapa de su vida. Algo que me haga sentir poderosa, elegante, auténtica. Ella sonrió y me mostró varias opciones. Tengo exactamente lo que necesita, me dijo. Me probé vestidos, blusas, pantalones que nunca me habría atrevido a usar antes en colores más vivos, cortes más modernos, estilos que me hacían sentir renovada. Cuando me vi en el espejo con un vestido rojo que me quedaba perfecto, casi no me reconocí. ¿Era? Yo, pero una versión de mí que había estado dormida durante años. Compré 3 conjuntos completos, zapatos nuevos, un bolso elegante. No era solo ropa, era una declaración de que Elena Rodríguez no se iba a conformar con ser invisible, con ser ignorada, con ser tratada como si no importara. Era una declaración de que tenía derecho a brillar, a sentirse hermosa, a ocupar espacio en el mundo. Cuando llegué a la agencia de viajes ya me sentía como una persona completamente different. La consultora, una mujer llamada Mónica, me mostró opciones increíbles: tours por la Toscana, cruceros por el Mediterráneo, estancias en villas auténticas. ¿Cuánto tiempo tiene disponible?, me preguntó. Todo el tiempo del mundo, le respondí. Por primera vez en mi vida tengo todo el tiempo del mundo. Elegimos un tour de 3 semanas por Italia, con paradas en Roma, Florencia, Venecia y la costa amalfitana. Incluía visitas a museos, degustaciones de vino, clases du coquina. Italiana, paseos por viñedos. Era exactamente el tipo de experiencia que había soñado, pero nunca me había permitido. ¿Cuándo le gustaría partir?, me preguntó Mónica. Lo antes posible, le respondí, sin dudar. Reservamos el viaje para dentro de 2 semanas. Tiempo suficiente para conseguir los documentos necesarios, hacer las maletas prepare to do. Pero sobre todo, tiempo suficiente para que Laura se diera cuenta de que su madre no iba a seguir esperando indefinidamente por un lugar en su vida. Cuando salí de la agencia de viajes con mis papeles en la mano, me sentí como si hubiera recuperado algo que había perdido hace años: la capacidad de emocionarme por mi propio futuro. Ya no era solo la madre de Laura, la abuela de Andrea, era Elena Rodríguez, una mujer de 72 años que tenía planes, sueños, aventuras por delante. Llegué a casa con las bolsas de compras y los papeles del viaje, sintiendo una energía que no había experimentado en años. Pero antes de entrar, mi detuf en el lobby del edificio y miré mi reflejo en los espejos del ascensor. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había salido esa mañana. Había algo diferente en mis ojos, en mi postura, en la forma en que sostenía la cabeza. Era como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado enterrada, bajo años de ser solo lo que otros necesitaban que fuera. Una vez en mi apartamento, dejé las bolsas sobre la mesa del comedor y saqué mi teléfono. Era hora de hacer la llamada que había. He estado evitando durante años. Marqué el número de mi hermana Patricia, la que había estado en la fiesta de compromiso brindando mientras yo me enteraba de todo por las redes sociales. Elena, qué sorpresa, me dijo cuando contestó. Su voz sonaba incómoda, como si supiera exactamente por qué la estaba llamando.
Vi las fotos de anoche. Le dije directamente, sin rodeos, qué bonita se veía Laura en su fiesta de compromiso, la que según ella era solo una cena íntima. El silencio del otro lado de... La línea fue elocuente. Patricia respiró profundo antes de responder. Elena, yo pensé que sabías. Laura me dijo que habías decidido no ir porque no te sentías bien. Mentira tras mentira, mi propia hermana había participado en esta farsa. Había sido cómplice de mi exclusión. ¿Y tú le creíste? Le pregunté, sintiendo cómo la calma que había mantenido durante todo el día comenzaba a transformarse en algo más poderoso. ¿Le creíste que yo, la madre que no se perdió ni una sola presentación? Skyler Delora, que estuvo presente en cada momento importante de su vida, había decidido voluntariamente no ir a su compromiso. Patricia tartamudeó buscando palabras que no existían. Yo no sabía qué pensar. Laura parecía muy segura de lo que decía. Y tú sabes que yo no me meto en los problemas familiares. ¡Qué conveniente! Cuando se trataba de brindar con champán en una fiesta. Ahí estaba, pero cuando se trataba de cuestionar una mentira obvia, de repente, no se metía en problemas. Familiars. Bueno, hermana, le dije con una voz que ni yo misma reconocía, fría y controlada. Quería que supieras que me voy de viaje a Italia por 3 semanas. Si alguien pregunta por mí, puedes decirles que decidí empezar a vivir mi propia vida, en lugar de esperar invitaciones que nunca llegan. Colgué antes de que pudiera responder. No necesitaba escuchar sus excusas, sus justificaciones, sus intentos de arreglar lo que ya estaba roto. Durante décadas había sido la hermana disponible, la que siempre estaba ahí cuando Patricia necesitaba algo. Pero cuando yo necesité que alguien cuestionara la versión de Laura, cuando necesité que alguien me defendiera, ella había elegido el champán y la comodidad. El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Era Patricia devolviendo la llamada, probablemente queriendo explicarse, queriendo arreglar las cosas, pero yo no respondí. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Por primera vez en mi vida no tenía prisa por arreglar las relaciones. Rotas y otros habían decidido que yo era prescindible. Entonces, tendrían que vivir con las consecuencias de esa decisión. Me dirigí a mi habitación y abrí el armario. Era hora de empezar a hacer las maletas, pero primero quería ver qué tenía y qué necesitaba comprar. Mientras revisaba mi ropa, me di cuenta de que la mayoría de las prendas eran prácticas, cómodas, diseñadas para una mujer que no tenía planes de brillar. Ropa de abuela, ropa de mujer resignada a ser invisible. Pero ahora tenía los conjuntos nuevos que había comprado y mañana iría a comprar más. Ropa para la mujer que iba a caminar por las calles de Roma, que iba a cenar en restaurantes florentinos, que iba a ver el atardecer en Venecia. Ropa para la mujer que había decidido que merecía ser vista, admirada, respetada. Mientras doblaba algunas prendas, encontré en el fondo del armario una caja que había olvidado. La abrí y dentro estaban las cartas que mi madre me había escrito durante los últimos años de su vida. Cartas llenas de sabiduría, de consejos, de amor incondicional. Tomé una al azar y la leí. Mi querida Elena, decía la carta, espero que cuando leas esto hayas aprendido algo, que a mí me tomó demasiados años entender que el amor verdadero no te pide que te vuelvas pequeña. El amor verdadero te celebra, te respeta, te hace crecer. Si alguien en tu vida te hace sentir que tienes que esconderte, que tienes que pedir disculpas por existir, entonces no es amor lo que te están dando,
control, es manipulación, es miedo, pero tú, hija mía, mereces amor verdadero. Y si no lo encuentras en otros, empieza por dártelo a ti misma. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de despertar. Mi madre había visto algo que yo no había sido capaz de ver hasta ahora. Había visto que yo tenía la tendencia a hacerme pequeña para que otros se sintieran cómodos, a sacrificar mis propias necesidades para satisfacerlas de los demás. Guardé la carta en mi bolso. La llevaría conmigo a Italia como un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba honrando no solo mi propia vida, sino también la sabiduría de la mujer que me había criado para ser fuerte e independiente. El resto de la tarde lo pasé planificando. Llamé a mi médico para conseguir las recetas de mis medicamentos. Llamé al banco para avisar sobre mi viaje. Llamé a la empresa de servicios para que suspendieran temporalmente algunos pagos. Me hacía sentir más real, más concreta en mi decisión. Cuando llegó la noche, preparé una cena especial para mí. No la comida simple y rápida que había estado comiendo durante meses, sino algo elaborado, algo que requería tiempo y cuidado. Puse la mesa con mis platos buenos, encendí velas, serví una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial y mientras cenaba sola en mi comedor, me di cuenta de que no me sentía sola. Me sentía acompañada por la mujer que estaba redescubriendo, por los sueños que estaba recuperando, por el futuro que estaba construyendo. Era una cena de celebración, aunque no hubiera nadie más para brindar conmigo. Después de cenar, tomé una hoja de papel y comencé a escribir. No una carta de despedida, no una explicación llena de reproches, simplemente una nota clara y directa. Laura, escribí, me voy de viaje a Italia por 3 semanas. Necesito tiempo para pensar sobre muchas cosas, incluyendo el lugar que ocupo en tu vida y el lugar que tú ocupas en la mía. Cuando regrese, tendremos una conversación importante sobre nuestro futuro como familia. Mientras tanto, espero que disfrutes de tu nueva etapa con Martín. Mamá corta, clara, sin drama. No le daba explicaciones que no había pedido. No le expresaba el dolor que no le importaba. No le suplicaba atención que no quería darme. Simplemente le informaba una decisión que ya había tomado. Como una adulta informa a otra adulta sobre sus planes. Metí la nota en un sobre y la dejé sobre la mesa. Se la enviaría mañana, justo antes de irme al aeropuerto. Para entonces, ya sería demasiado tarde para que tratara de detenerme. Demasiado tarde para que intentara manipularme con culpa o chantaje emocional. Me fui a dormir esa noche con una sensación extraña, pero maravillosa. Por primera vez en años, me estaba yendo a dormir con planes que eran solo míos, con sueños que no dependían de la aprobación de nadie más, con un futuro que había elegido yo misma. Era una sensación aterradora y liberadora al mismo tiempo. Antes de cerrar los ojos, miré hacia la ventana donde se veían las luces de la ciudad. En algún lugar de esa ciudad estaba Laura, probablemente feliz después de su fiesta perfecta, probablemente sin saber que su madre había tomado una decisión que cambiaría todo entre ellas para siempre. Pero por primera vez, eso no me dolía. Por primera vez estaba más emocionada por mi propio futuro que preocupada por la opinión de mi hija sobre él. Desperté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi cuerpo ya no podía contener la energía que sentía corriendo por mis venas. Me levanté, me preparé un café fuerte y me senté en la terraza a ver amanecer sobre la ciudad. Era un momento de quietud perfecta,
donde podía sentir que algo fundamental había cambiado en mí durante la noche. No había pasado ni una hora cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Laura, la primera llamada en 2 días, la primera vez que se comunicaba conmigo después de su... cena íntima de 50 personas. Por un momento, una parte de mí quiso responder. Quiso escuchar si tal vez había llamado para disculparse, para explicar, para incluirme aunque fuera después, pero dejé que sonara hasta que se cortó. Luego volvió a sonar, y otra vez, y otra. 5 llamadas seguidas, todas sin respuesta de mi parte. Finalmente, llegó un mensaje de texto. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no respondes? Llámame». Leí el mensaje con una calma que me sorprendió. No había urgencia en mí. No había esa ansiedad familiar de siempre estar disponible para ella. Escribí de vuelta. «Estoy perfectamente bien. Ocupada con algunos asuntos personales. Hablamos pronto». Corto, educado, distante. La respuesta llegó inmediatamente. «¿Qué asuntos personales? ¿Necesitas ayuda con algo en qué curioso?» Cuando yo había ofrecido ayuda para su compromiso, no la necesitaba. Pero ahora que yo tenía asuntos personales, de repente se preocupaba y decidí no responder. Si quería saber qué estaba haciendo, se enteraría cuando yo decidiera contárselo. Me vestí con uno de mis conjuntos nuevos y salí temprano. Tenía citas con el consulado italiano para acelerar algunos trámites, con una tienda de equipaje para comprar maletas nuevas, con una peluquería para cambiar mi corte de cabello. No iba a llegar a Italia siendo la misma mujer que había sido ignorada en su propia ciudad. En la peluquería le pedí a la estilista algo completamente diferente. «Quiero un cambio radical», le dije. «Algo cute». me haga sentir renovada, moderna, auténtica. Ella estudió mi rostro por un momento y sonrió. Creo que es exactamente lo que necesita. 2 horas después, cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. El corte era más corto, más atrevido, más juvenil, pero sin intentar ocultar mi edad. Era un corte que decía: soy una mujer de 72 años y estoy orgullosa de serlo. Me había hecho también unas mechas sutiles que iluminaban mi rostro. Me veía renovada, poderosa, lista para conquistar el mundo. Mientras caminaba por la calle después del salón, noté que la gente me miraba diferente, no con la compasión que a veces reciben las mujeres mayores, sino con respeto, con admiración incluso. Un hombre joven me cedió el paso en una tienda y me dijo: «¡Qué elegante se ve, señora!». Una vendedora me felicitó por mi estilo. Era como si al cambiar mi apariencia externa hubiera liberado algo interno que la gente podía percibir. En la tienda de equipaje elegí maletas hermosas, de buena calidad, del tipo que usan los viajeros experimentados, no las maletas baratas que había usado para los pocos viajes familiares que habíamos hecho, sino maletas que declaraban que esta mujer iba a viajar en grande, con estilo, sin disculparse por ocupar espacio. Durante el almuerzo, en un restaurante al que nunca había ido sola, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Andrea, mi nieta. Dudé un momento porque siempre había tenido una relación especial con ella, pero recordé que Andrea también había estado en esa. Fiesta. También había sido parte del silencio. También había elegido no decirme la verdad. «Hola, Abu», me dijo cuando contesté. Su voz sonaba nerviosa. «Mamá está preocupada porque no le respondes. Dice que estás actuando raro. Así catalogaban el hecho de que por primera vez en mi vida no estuviera completamente disponible para ellas. «No estoy actuando raro, Andrea», le respondí con cariño, pero firmeza. «Estoy actuando diferente y hay una gran diferencia entre esas dos».
cosas. Hubo un silencio del otro lado. ¿Estás enojada con nosotras por algo?, me preguntó finalmente. Era una pregunta interesante. ¿Estaba enojada? Había pasado por la rabia, sí, pero ahora era algo más complejo. Era decepción, era desilusión, era la comprensión dolorosa de que las personas en las que había confiado ciegamente habían elegido mentirme. No estoy enojada, Andrea, le dije. Estoy triste, estoy desilusionada y estoy tomando decisiones sobre mi vida basándome en esa tristeza y esa desilusión. Otro silencio. ¿Qué tipo de decisiones?, me preguntó con voz pequeña. ¿Decisiones que me ayuden a ser feliz?, le respondí. Algo que no he hecho en mucho tiempo, porque estaba muy ocupada tratando de hacer felices a otras personas. Le dije que la amaba, que siempre la amaría, pero que necesitaba tiempo para pensar. Colgué antes de que pudiera decir más. Inmediatamente después, mi teléfono explotó con llamadas. Laura, Patricia, incluso Martín. Era fascinante ver cómo cuando una mujer mayor decide tomar control de su vida, de repente se convierte en una emergencia para todos los que la habían estado ignorando. Apagué el teléfono completamente. No iba a permitir que me bombardearan con llamadas desesperadas, ahora que habían perdido el control sobre mí. Durante años, había estado disponible 24 horas al día para cualquier cosa que necesitaran. Ahora podían esperar hasta que yo decidiera cuándo y cómo quería comunicarme. Pasé la tarde comprando ropa interior nueva, zapatos, cómodos para caminar, una cámara fotográfica, una guía de viaje de Italia. Cada compra me emocionaba más. No estaba comprando solo objetos, estaba comprando la posibilidad de una nueva vida, de nuevas experiencias, de una nueva versión de mí misma. En una librería, mientras hojeaba guías de viaje, una mujer de mi edad se acercó perdón, me dijo. No pude evitar notar que está planeando un viaje a Italia. Le conté que sí, que había sido un sueño postergado durante años. ¡Qué valiente!, me dijo. Con admiración, yo siempre quise hacer lo mismo, pero nunca me atreví. Mi familia dice que estoy muy mayor para aventuras. Sus palabras me golpearon como un rayo. Esa podría haber sido yo hace una semana, encontrando excusas, escuchando las voces de otros que me decían lo que podía o no podía hacer. Nunca es demasiado tarde, le dije, y nadie tiene derecho a decidir qué aventuras puedes o no puedes tener. Nos intercambiamos números de teléfono. Se llamaba Fabiana y me prometió que iba a considerar seriamente hacer su propio viaje. Esa conversación me confirmó que había tomado la decisión correcta. No solo estaba cambiando mi propia vida, estaba demostrando que era posible, que una mujer de 72 años podía reinventarse, podía tomar decisiones valientes, podía elegir la aventura sobre la comodidad. Cuando llegué a casa al atardecer, había un auto estacionado frente a mi edificio. Era el auto de Laura. Mi corazón se aceleró por un momento, pero no de emoción. ¿Era ansiedad? La ansiedad de enfrentar una confrontación para la que me había estado preparando mentalmente. Subí a mi apartamento y efectivamente Laura estaba esperándome en el lobby. Se había conseguido una copia de las llaves hace años para emergencias. Al parecer, que su madre no respondiera el teléfono durante un día calificaba como emergencia. Mamá, me dijo cuando me vio llegar. ¿Dónde has estado? He estado llamándote todo el día. Estaba preocupada. Su voz tenía esa mezcla de irritación y preocupación. Que usaba cuando las cosas no salían como ella esperaba. La miré detenidamente. Ahí estaba mi hija, la mujer que había criado con tanto amor, parada en mi lobby como si tuviera derecho a estar ahí, como si tuviera derecho a cuestionar mis actividades después de haberme excluido de la suya. Hola, Laura, le dije con calma.
¿A qué debo el honor de tu visita? El sarcasmo en mi voz era sutil, pero estaba ahí. Ella frunció el ceño, claramente confundida por mi tono. ¿El honor? Mama Chat. ¿Pasa? ¿Actúas como si fuera una extraña? ¿Una extraña? ¡Qué ironía! Yo había sido tratada como una extraña en su fiesta, pero ahora ella se quejaba de que yo la tratara como tal. Vamos arriba, le dije. Tenemos que hablar. Subimos al apartamento en silencio. Laura caminaba detrás de mí y podía sentir su confusión, su irritación creciente. Cuando entramos, se dirigió directamente al sofá como siempre había hecho, asumiendo que tendríamos una de nuestras conversaciones habituales donde yo escuchaba sus problemas y le ofrecía soluciones. Pero esta vez yo no me senté, me quedé de pie frente a ella con mi nueva ropa, mi nuevo corte de cabello, mi nueva actitud. Mamá, ¿vas a decirme qué te pasa?, me preguntó con esa impaciencia que conocía tan bien. Andrea me dijo que le dijiste cosas raras, que estás tomando decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Te sientes bien de salud? Su preocupación sonaba genuina, pero había algo más. Había miedo. Miedo de que algo estuviera fuera de su control. Me siento perfectamente bien de salud, Laura, le respondí. De hecho, me siento mejor que en años. Más clara, más enfocada, más segura de lo que quiero. Me acerqué a la mesa donde había dejado algunos papeles del viaje y tomé uno de los folletos. ¿Sabes qué es esto? Ella miró el papel sin entender. Un folleto de viajes. ¿Y qué? Su tono era despectivo, como si no pudiera imaginar por qué yo estaría interesada en algo así. Es mi itinerario para Italia. Me voy en una semana por 3 semanas, un tour completo por Roma, Florencia, Venecia, la costa amalfitana. Le extendí el folleto para que pudiera verlo mejor. Algo que he querido hacer durante años, pero siempre había una razón para posponerlo. Laura tomó el papel y lo miró como si fuera un objeto extraño. Italia, sola. ¿Mamá? ¿Te has vuelto loca? ¿No puedes irte de viaje sola a tu edad? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas ayuda? Las preguntas salían de su boca como balas, cada una diseñada para sembrar dudas, para hacerme reconsiderar. Pero por primera vez sus tácticas no funcionaron. Tengo 72 años. No 92, le dije con calma. Estoy en perfecta salud, tengo seguro médico internacional y voy con un tour organizado donde habrá guías y otros viajeros. He planificado todo cuidadosamente. Hice una pausa y la miré directamente a los ojos. A diferencia de ciertas otras personas, yo sí planeo las cosas importantes e incluyo a las personas que importan. Anaí estaba. La primera referencia directa a lo que había pasado. Vi cómo su rostro cambió, cómo se dio cuenta de que yo sabía algo. ¿De qué hablas?, me preguntó, pero su voz ya no sonaba segura. Hablo de tu cena íntima, Laura. Esa cena de 50 personas donde celebraste tu compromiso y no creíste necesario invitar a tu madre. Mi voz era tranquila, pero cada palabra cayó como una piedra en el agua. Esa cena donde estuvieron mis vecinos, mis conocidos, incluso mi propia hermana, pero donde la única persona que dio a luz y crió a la novia no era necesaria. Laura se puso pálida. Mamá, no fue así. Era realmente algo pequeño al principio, pero después comenzó a balbucear excusas, pero yo levanté la mano para detenerla. No, le dije firmemente, no voy a escuchar mentiras. Vi las fotos, Laura. Vi los videos, vi la decoración, el pastel, la música, los discursos. Vi todo lo que tú decidiste que yo no merecía ver en persona. Caminé hacia la ventana. Necesitaba aire, necesitaba espacio para mantener mi
con postura ampero, mamá, pensé que, bueno, tú y Martín, no siempre. Su voz se fue apagando porque se dio cuenta de que no había excusa válida para lo que había hecho. ¿Pensaste que? Le pregunté volteándome hacia ella. ¿Pensaste que porque tu prometido me encuentra aburrida? Porque mis historias no le interesan, porque mi presencia lo incomoda. ¿Tenías derecho a borrarme del día más importante de tu vida? Mi voz se quebró ligeramente en esa última frase, pero me mantuve firme. Laura. Valló la mirada, incapaz de enfrentar la verdad de mis palabras. No quería que te sintieras fuera de lugar, murmuró. Martín y sus amigos son diferentes, más jóvenes, con otros intereses. Pensé que te sentirías incómoda. ¿Y no se te ocurrió preguntármelo? Le pregunté. ¿No se te ocurrió dejar que yo decidiera si me sentiría cómoda o no? ¿No se te ocurrió que tal vez, solo tal vez, la madre que te crió sola, que trabajó doble turno para pagarte los estudios, que estuvo presente en cada momento importante de su vida, merecía estar presente en tu compromiso? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Laura, pero yo no me acerqué a consolarla como habría hecho antes. Esta vez ella tenía que sentir el peso completo de sus decisiones. Mamá, perdóname, dijo entre sollozos. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Fue un error terrible. Podemos hacer otra celebración, podemos... Estaba desesperada tratando de arreglar lo que había roto. No, le dije con firmeza. No puedes arreglar esto con otra fiesta. No puedes compensar el hecho de que elegiste excluirme cuando pensaste que nadie se daría cuenta. No puedes borrar el hecho de que me mentiste, que me hiciste sentir que no era importante para ti. Me senté finalmente, pero no en el sofá junto a ella. Me senté en la silla frente a ella, manteniendo la distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora sentía. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Laura? Le pregunté. No is cute. No me hayas invitado, es que me hayas mentido, es que hayas conspirado con toda la familia para mantenerme en la ignorancia, es que hayas decidido que era mejor engañarme que incluirme. Tomé una pausa para respirar profundo. Es que hayas elegido a un hombre que apenas conoces por encima de la madre que te amó incondicionalmente durante 43 años. Eso no es cierto, protestó débilmente. Tú sigues siendo importante para mí. Martín no tiene nada que ver con esto. Por favor, le dije con una. Sonrisa amarga. Los dos sabemos que desde que Martín entró en tu vida, yo he sido cada vez menos bienvenida en la tuya. Cada vez que venían aquí, yo tenía que medir mis palabras, mis historias, mis opiniones para no incomodarlo. Cada vez que proponía algún plan familiar había una excusa. Cada vez que quería conocerlo mejor, había una razón para mantener las distancias. Laura no podía negar la verdad de mis palabras, porque las dos sabíamos que eran ciertas. Él no es malo, mamá, solo es diferente a nuestras. Viene de una familia muy formal, muy tradicional. Le cuesta relacionarse con mujeres mayores que trabajaron toda su vida. Terminé la frase por ella. Con madres solteras que criaron a sus hijas sin ayuda. Con mujeres que no venimos de familias formales y tradicionales. Mi voz se endureció. Dilo claramente. Laura le cuesta relacionarse conmigo porque me considera inferior a su clase social. No es eso, insistió, pero sin mucha convicción. ¿Sí es eso?, le respondí. Y lo peor es que tú has aceptado esa evaluación. Has decidido que para mantener a Martín feliz, tenías que mantenerme a mí al margen. Has elegido su comodidad por encima de mi dignidad. Me levanté y fui hacia el escritorio donde tenía los papeles del banco.
Era hora de que Laura entendiera que sus decisiones tenían consecuencias. ¿Sabes qué hice ayer? Le pregunté mientras tomaba algunos documentos. Fui al banco. Hice algunos cambios importantes en mi testamento, en mis cuentas, en mis planes financieros. Vi cómo sus ojos se abrían con alarma. Mamá, ¿qué quieres decir con cambios? Me preguntó con voz temblorosa. Quiero decir que he decidido que el dinero que había destinado para tu herencia lo voy a usar para vivir mi propia vida. Le dije sin rodeos, voy a viajar. Voy a hacer cosas que siempre quise hacer. Voy a gastar mi dinero en mi propia felicidad, en lugar de guardarlo para alguien que claramente no valora mi presencia en su vida. El color desapareció. Completamente del rostro de Laura, pero mamá, esa es mi herencia, es mi futuro, mis planes con Martín. Contábamos con ese dinero para comprar la casa, para la boda. ¿Contaban con mi dinero, pero no contaban conmigo? Le pregunté con incredulidad. ¿En serio, pensabas que podías excluirme de tu vida, pero incluir mi billetera en tus planes? A la realidad de la situación, finalmente la golpeó. Por primera vez en años, Laura se dio cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. Reales, de que no podía tratar a su madre como un objeto desechable mientras esperaba beneficiarse de su trabajo y sacrificio. Mamá, por favor, comenzó a suplicar. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos hablar? ¿Podemos solucionar las cosas? No tomes decisiones de las que te puedas arrepentir, de las que me pueda arrepentir. Repetí sus palabras. Laura, la única cosa de la que me arrepiento es de haber tardado tanto en tomar estas decisiones. Laura se quedó en silencio durante varios minutos. Procesando lo que acababa de escuchar. Podía ver las emociones cambiando en su rostro en shock, pánico, rabia, desesperación. Finalmente habló, pero su voz ya no tenía el tono de disculpa. Ahora había algo más duro, más calculador. Mamá, no puedes estar hablando en serio, me dijo levantándose del sofá. Estás actuando como una niña caprichosa, así que no te invité a una fiesta. ¿Y por eso vas a destruir el futuro de tu propia hija? Su verdadera naturaleza comenzaba a emerger, la misma que había aprendido a esconder detrás de sonrisas y mamás cariñosos. ¿Destruir tu futuro? Le pregunté con calma. Laura, tienes 43 años, un trabajo exitoso, un prometido con buenos ingresos. Si tu futuro depende del dinero de tu madre de 72 años, tal vez el problema no soy yo. Me acerqué a ella, manteniéndome firme. Y no fui yo quien decidió que no era necesaria en tu vida. Tú tomaste esa decisión. Yo simplemente estoy respetándola. Pero eso es diferente, exclamó perdiendo la compostura. No. De la fiesta fue un malentendido. Pero esto hice yo, esto afecta mi vida real, mis planes reales, qué revelador. Para ella, mi exclusión emocional era solo un malentendido, pero mi exclusión financiera era algo serio, que afectaba su vida real. ¿Tu vida real? Repetí lentamente. ¿Y mi vida no es real, Laura? ¿Mis sentimientos no son reales? ¿Mi dignidad no es real? La miré directamente a los ojos. Durante años has tratado mi amor como algo garantizado, algo que podías dar por... sentado sin importar cómo me trataras. Bueno, acabas de aprender que estabas equivocado. Laura comenzó a caminar de un lado a otro, claramente frustrada. Esto es ridículo. ¿Estás castigándome por algo pequeño? Con algo enorme. ¿Sabes lo que van a decir Martín y su familia cuando se enteren de que mi propia madre me ha desheredado? ¿Sabes cómo me va a ver él? Ahí estaba la verdad. No estaba preocupada por nuestra relación. No estaba preocupada por haberme lastimado. Estaba preocupada por...
cómo se vería ante Martín y su familia. Estaba preocupada por su imagen, por su estatus, por mantener la apariencia de ser una hija querida de una madre próspera. Tal vez, le dije con una sonrisa fría, deberías haberlo pensado antes de decidir que no era suficientemente buena para estar en tu fiesta de compromiso. Me dirigí hacia la cocina para servirme un vaso de agua. Necesitaba mantener la calma, no dejar que sus manipulaciones me afectaran. Ella me siguió, ahora claramente desesperada. Mamá, sé que cometí un error, lo admito, pero tú también estás cometiendo un error ahora, un error mucho más grande. Piénsalo bien, yo soy tu única hija. Andrea es tu única nieta. ¿Realmente quieres destruir nuestra familia por esto? ¿Destruir nuestra familia? Me volteé hacia ella con incredulidad. Laura, ¿de qué familia hablas? De la familia donde la madre no es invitada a los eventos importantes, de la familia donde se toman decisiones a mis espaldas, de la familia donde se me miente. Sistemáticamente, dejé el vaso sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. Esa familia ya estaba destruida. Yo solo estoy reconociendo la realidad. El teléfono comenzó a sonar en ese momento. Era Andrea. Laura se abalanzó hacia el teléfono como si fuera una tabla de salvación. Andrea, ven rápido al apartamento de la abuela. Tu abuela se ha vuelto loca. Dice que se va a Italia y que me va a desheredar. Tienes que ayudarme a hacerla entrar en razón. Colgó y me miró con una expresión. Que mezclaba triunfo y desesperación. Andrea viene para acá. Ella te va a hacer entender lo que estás haciendo. Ella siempre ha sido tu favorita. Tal vez a ella sí la escuches. Laura, le dije con cansancio. Andrea también estuvo en tu fiesta. Andrea también eligió mentirme. Andrea también decidió que yo no merecía estar presente en uno de los momentos más importantes de tu vida. Si crees que va a venir aquí a convencerme de que ustedes tienen razón, te vas a llevar una sorpresa, Pearl. Laura no me escuchaba. Estaba enviando mensajes frenéticamente, probablemente a Martín, probablemente a Patricia, probablemente a cualquiera que pudiera ayudarla a hacerme entrar en razón. Era fascinante ver cómo ante la posibilidad de perder el control sobre mí, inmediatamente recurrí a buscar aliados para presionarme. 20 minutos después, Andrea llegó corriendo. Entró al apartamento con lágrimas en los ojos, claramente alterada por la llamada de su madre. Abu, ¿qué está pasando, mamá? Dice que te vas a ir y que estás enojada con nosotras. Miré a mi nieta, a esa joven de 19 años que una vez había sido mi confidente, mi aliada, mi razón para sonreír. Había crecido tanto, se había vuelto tan hermosa, tan inteligente, pero también había aprendido las lecciones de su madre sobre cómo tratar a la abuela. Andrea, le dije con suavidad, pero firmeza. Ven, siéntate, vamos a hablar. Laura también se acercó, pero yo levanté la mano. No, Laura. Esta conversación es entre Andrea y... John, tú ya dijiste lo que tenías que decir. Andrea se sentó en el sofá, mirándome con esos ojos grandes que me recordaban tanto a Laura cuando era pequeña. Abu, no entiendo qué pasó. ¿Por qué estás molesta? Andrea, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Tú sabías que tu madre no me había invitado a su fiesta de compromiso. Vi cómo su rostro se puso rojo, cómo desvió la mirada. Esa era mi respuesta. Yo, Abu, mamá, dijo que era algo muy pequeño, que no querías ir. ¿Qué? ¿Sabes? Palabras se fueron apagando, porque se dio cuenta de lo absurdas que son. ¿Tú realmente creíste que yo voluntariamente había decidido no ir al compromiso de mi única hija? Lopriga, tú, que me conoces desde que naciste, ¿realmente pensaste que yo elegiría no estar presente en ese momento?
Andrea comenzó a llorar. No sabía qué pensar. Mamá parecía tan segura de que era lo correcto. Dijo que te iba a lastimar ver a toda esa gente que no conocías, que te ibas a sentir fuera. De Lugaran hizo una pausa y me miró a los ojos. Pero Abu, yo quería que estuvieras ahí. Quería decírtelo, pero mamá me pidió que no lo hiciera. Anaí estaba. La confirmación de que incluso Andrea, mi querida nieta, había elegido la lealtad hacia su madre por encima de la honestidad hacia mí. Había elegido participar en la mentira. Había elegido mantenerme en la ignorancia. ¿Y por qué elegiste hacer lo que tu madre te pidió en lugar de hacer lo que sabías que era correcto? Andrea sollozó más fuerte. ¿Por qué? Porque no quería crear problema. Porque mamá dijo que después podíamos hacer algo especial contigo, aunque era mejor así. Miró hacia dónde estaba su madre. Pero Abu, si hubiéramos sabido que te ibas a sentir tan mal, si hubieran sabido que me iba a enterar, la corregí suavemente. Porque si yo nunca me hubiera enterado, si nunca hubiera visto las fotos, ustedes habrían seguido fingiendo que no había pasado nada. Laura finalmente explotó. Basta ya. Estás siendo dramática. Estás convirtiendo algo pequeño en una tragedia griega en sí. Cometí un error. Sí, debí haberte invitado, pero ya está hecho y no puedo cambiarlo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrastre por el suelo pidiendo perdón? ¿Que cancele mi boda para hacerte feliz? Me levanté lentamente y la miré. Ahí estaba finalmente su verdadera actitud. No había remordimiento real. No había comprensión del daño causado. Solo irritación porque sus acciones habían tenido consecuencias que no. Lo que quiero, le dije con una calma que contrastaba con su histeria, es que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. Tú decidiste que yo no era necesaria en tu vida. Ahora yo estoy decidiendo que tú no eres necesaria en la mía. Eso no es justo, gritó. No es justo, repetí. Laura, durante años yo te di amor incondicional. Durante 43 años fui tu red de seguridad, tu apoyo, tu refugio. Y en el momento en que decidiste que ya no me necesitabas emocionalmente, asumiste que seguirías teniendo acceso a todo lo demás que yo pudiera ofrecerte. Me acerqué a ella. Eso, mi querida hija, es lo que no es justo. Andrea se había quedado callada durante nuestro intercambio, pero ahora habló con voz pequeña. Abu, ¿de verdad nos vas a abandonar? Esa pregunta me partió el corazón, pero no podía permitir que me manipulara. Andrea, yo no las estoy abandonando. Ustedes me abandonaron a mí primero. Yo simplemente estoy aprendiendo a vivir con esa realidad. Andrea lloró en silencio durante varios minutos, mientras Laura caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Finalmente, mi nieta levantó la cabeza y me miró con una expresión que no había visto antes. Era madurez, era comprensión, era el momento en que una joven se convierte en mujer. Abu, dijo con voz temblorosa, pero firme, tienes razón. A lo que hicimos estuvo mal. Yo sabía que estaba mal, pero fui cobarde. Miró hacia su madre, que se había detenido en seco. Mamá, Abu tiene razón. La tratamos mal, la excluimos, la mentimos, y ahora estamos aquí actuando como si ella fuera la mala por no querer seguir aceptando ese trato. Laura la miró con incredulidad. Andrea, ¿tú también te vas a poner en mi contra? ¿Van a hacer un frente común para castigarme? Su voz tenía un tono de víctima que resultaba patético después de todo lo que había dicho. No es ponerse en tu contra, mamá, respondió Andrea con una sabiduría que me sorprendió. Es reconocer la verdad, es aceptar que
Lastimamos a alguien que amamos y que ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Me acerqué a Andrea y le tomé las manos. Mi querida nieta, le dije, tú eres joven, cometiste un error siguiendo el liderazgo de tu madre, pero aún tienes tiempo de aprender de esto. Tu madre, en cambio, es una mujer adulta que tomó decisiones calculadas para excluirme de su vida. Andrea asintió entre lágrimas. Esto significa que nunca nos vas a perdonar, que nunca vamos a volver a ser una familia. Era la pregunta que había estado temiendo porque la respuesta era compleja. Andrea, yo las amo. Siempre las voy a amar. Pero amor no significa aceptar cualquier trato. Amor no significa permitir que me falten el respeto, porque saben que siempre voy a estar disponible. Me senté junto a ella. Tal vez con tiempo podamos reconstruir algo, pero no va a ser lo mismo que antes, porque yo ya no soy la misma que antes. Laura finalmente se desplomó en una silla, agotada por la pelea. Entonces, ¿qué? ¿Quieres de mí?, me preguntó con voz derrotada. ¿Qué tengo que hacer para que las cosas vuelvan a ser como antes? Las cosas no van a volver a ser como antes, le dije con firmeza, porque como antes significaba que yo aceptaba ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Significaba que yo fingía no ver cuando me excluían, cuando me mentían, cuando me faltaban el respeto. Me levanté y fui hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante mí. En el lugar de esa ciudad había aeropuertos que me llevarían a Italia. Había museos llenos de arte que nunca había visto. Había experiencias esperándome. Había una vida que me pertenecía solo a mí. Ay, me voy a Italia en una semana, les dije sin voltearme. Voy a recorrer Roma, voy a ver el Coliseo, voy a caminar por Venecia, voy a probar vinos en la Toscana, voy a hacer todas las cosas que siempre quise hacer, pero nunca hice porque estaba muy ocupada siendo la madre disponible, la abuela servicial, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Me volteé hacia ellas. Cuando regrese, veremos qué tipo de relación podemos construir. Una relación basada en respeto mutuo, no en mi disponibilidad incondicional. Una relación donde mi dignidad sea tan importante como la de ustedes. Laura me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Y si cuando regreses decidimos que no queremos esa nueva relación? ¿Y si decidimos que preferimos las cosas como estaban? Era una pregunta valiente o tal vez desesperada. Entonces le respondí, seguiré viviendo mi vida sin ustedes porque he descubierto algo en estos últimos días. Laura, he descubierto que soy una persona completa por mí misma, no solo como madre o abuela. He descubierto que tengo valor independientemente de lo que ustedes piensen de mí. Andrea se acercó a mí y me abrazó. Abu, yo quiero esa nueva relación. Quiero aprender a tratarte como mereces. Quiero ser mejor persona. Sus palabras sonaban sinceras y por primera vez en días sentí un rayo de esperanza. Laura, sin embargo, permanecía sentada y mi herencia. ¿Eso también es negociable o ya tomaste una decisión final? Anne sonreí al escuchar la pregunta. Incluso en medio de esta conversación sobre respeto y dignidad, su preocupación principal seguía siendo el dinero. Tu herencia, como todo lo demás en nuestra relación, ahora depende de tus acciones, no de mis obligaciones, le dije. Durante años diste por sentado que sin importar cómo me trataras, yo seguiría siendo la madre que te daba todo. Esos días terminaron. Me dirigí hacia mi habitación para sacar la nota que había escrito la noche anterior. Se la entregué a Laura. Esta es mi carta de despedida. La había escrito para enviártela después de irme,
pero creo que es mejor que la leas ahora con nosotras aquí. Laura leyó la nota en silencio. Era breve, directa, sin dramatismo. Simplemente le informaba de mi viaje y de mi decisión de reevaluar nuestras relaciones. ¿Familiares? Esto suena muy final, murmuró después de leer. No es final, le corregí. Es un nuevo comienzo. Es la oportunidad de construir algo mejor, algo basado en respeto mutuo, en lugar de en tu conveniencia. Me acerqué a ella una última vez. Laura, tú decides. Puedes usar estas 3 semanas para reflexionar sobre lo que realmente quieres de nuestra relación, o puedes usarlas para resentirte y planear cómo recuperar el control sobre mí. Pero te advierto, si eliges lo segundo, cuando regrese encontrarás que ya no hay nada que controlar. Las dejé en la sala y me fui a mi habitación a terminar de hacer las maletas. Podía escucharlas hablando en voz baja, probablemente Andrea tratando de hacerle entender a su madre la gravedad de la situación. 1 hora después, escuché que se iban. Andrea vino a despedirse. Me abrazó fuertemente y me susurró al oído: Naboo, estoy orgullosa de ti. Sé que esto debe ser muy difícil, pero estás haciendo lo correcto. Laura se paró en la puerta. Me miró por un largo momento y finalmente dijo: Ann, que tengas buen viaje, mamá. Cuando se fueron, el apartamento quedó en silencio, pero no era el silencio doloroso de la soledad. Era el silencio poderoso de la libertad. Me serví una copa de vino y brindé conmigo misma. Por Elena Rodríguez, dije en voz alta, por la mujer que estuvo perdida durante años, pero que finalmente se encontró a sí misma. Esa noche, mientras empacaba mis maletas nuevas con mi ropa nueva, sentí una paz que no había experimentado en décadas. No sabía qué me esperaba en Italia, no sabía cómo terminaría la historia con mi familia, pero por primera vez en muchos años estaba emocionada por descubrirlo. Al día siguiente, cuando el taxi me llevaba al aeropuerto, miré por la ventana trasera hacia la ciudad que dejaba atrás temporalmente. En algún lugar de esa ciudad, mi hija y mi nieta estaban viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Y yo, Elena Rodríguez, de 72 años, me dirigía hacia una aventura que era completamente mía. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, tomé una selfie con una sonrisa genuina. La publiqué en mis redes sociales con un mensaje simple rumbo a Italia. Nunca es demasiado tarde para vivir tus sueños. En minutos, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de sorpresa, de admiración, de envidia sana, pero los más importantes llegaron horas después. Uno de Andrea diciendo: "Te amo, Abu. Disfruta cada momento". Y finalmente uno de Laura: "Mamá, tal vez tengas razón. ¿Ves? Todos necesitamos aprender algo nuevo sobre lo que significa familia". Sonreí y apagué el teléfono. Italia me esperaba, y con ella una nueva versión de mí misma que había tardado 72 acos en nacer, pero que ahora estaba lista para vivir sin pedirle permiso a nadie.